Dios me les bendiga de una manera especial a todos. Una gran bendición poderles saludar y bueno, y compartir una palabra del Señor. En el día de hoy queremos hablar, hablar respecto eh, lo que tiene que ver del llamado del Señor. Dios llamó a Abraham, ¿cierto? Dios lo llamó. Y quiero hablar un poco acerca de lo que es la claridad del llamado. Dios cuando llamó a Abraham, Abraham obedeció, ¿verdad? Obedeció. Habla cuando dice que Abraham tomó a Sara su mujer, tomó a Lot, hijo de su hermano, y todo lo que él tenía, lo que había adquirido en Harán, y salió a, a tomar aquella visión al horizonte donde Dios lo estaba llamando, al lugar donde Dios estaba llamando. Entonces cuando él actúa, que él acciona, él tenía ya claridad del llamado que Dios le había hecho. Entonces muchos debemos entender, debemos tener claridad del llamado que Dios no ha hecho. Hay pastores que deben entender su llamado, apóstoles, profetas, evangelistas, líderes, cantantes, servidores, líderes de células, que sirven en su iglesia en la parte protocolar, servidores y entre otros. Debe entender tu llamado, de tener la claridad de tu llamado que Dios te ha hecho. Entonces Dios le hizo un llamado a Abraham y Abraham acudió hacia el llamado de Dios. Entonces todos debemos entender nuestro llamado y acudir al llamado que Dios nos ha hecho. Sabemos que la palabra de Dios dice que el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces debemos saber que Dios nos llamó de las tinieblas cuando estábamos en el pecado, cuando se está en el pecado. Dios nos llama a salir del pecado a su luz admirable, al conocimiento de su verdad, al conocimiento de su palabra, a la revelación de su palabra. Y bueno, debemos entender, debemos acudir al llamado. Muchos que quizás hoy fueron a la iglesia en el servicio dominical, quiero decirles que quizás algunos fueron invitados a una iglesia, quizás otros no fueron invitados, sino que fueron de su propia voluntad. Es un llamado, Dios les llamó. La palabra de Dios en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz y abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Entonces es una gran bendición, de tener un llamado de Dios. Dios te ha llamado y usted debe tener la claridad de tu llamado. Hay personas que cuando llegan al Señor, llegan al Señor, empiezan a ir a una iglesia y de pronto hay personas que comienzan a decirte, pero ven a mi iglesia, ¿por qué no te entregaste en mi iglesia? Usted debe decirle, bueno, Dios me llamó a esta iglesia. Entonces, usted debe entender, debe estar claro en tu llamado, Dios te ha llamado. Esta mañana compartí con la iglesia de la claridad del llamado que Dios los llamó a nuestra iglesia, le hizo el llamado a nuestra iglesia. Entonces, si usted se entregó a una iglesia y muchos quieren desviarte de que se salga para que te vayas a otro lugar, ustedes tienen claridad, Dios te llamó en ese lugar y te llamó con un propósito. Abraham cuando fue llamado, él tuvo la claridad de su llamado, él no se quedó en su tierra, él no se quedó con sus parientes, él no se quedó en la casa de su padre, porque él salió de su tierra, él salió de la parentela, él salió de la casa de su padre, porque tuvo claridad de su llamado y acudió al llamado. Así que usted debe entender el llamado. Otro punto importante es que Dios le dijo a Abraham, lo llamó y le dijo, de ti haré una nación grande. Entonces Dios le prometió que de él haría una nación grande. Él era Abraham, ¿verdad? Padre exaltado, Saraí, princesa, pero era estéril. Y vemos que Dios le dijo a él, de ti haré una nación grande. Dios es un Dios de multiplicación. Luego vemos que Dios le prometió y le dio un hijo llamado Isaac. Y de ahí vemos que Isaac tuvo dos hijos, Esaú
y Jacob. Y vemos que de Jacob Dios lo bendijo, cambió su nombre, le puso Israel, y de ahí vienen las 12 tribus y la nación como tal, Israel. Entonces Dios de Abraham hizo una nación, un pueblo para sí, un pueblo donde Dios fuese su Dios, un pueblo donde ellos fueran sus hijos y Dios fuera su padre. Entonces, quiero decirles que Dios nos ha hecho un llamado a que seamos un pueblo adquirido por Dios, linaje adquirido por Dios, nación santa y real sacerdocio. Entonces, somos parte del pueblo de Dios, somos parte y miembro del cuerpo de Cristo. Así que Dios nos ha llamado a ser una nación grande acá en la tierra. Y también compartimos de que Dios nos ha llamado a ser una iglesia grande, de multiplicarnos, de reproducirnos también. Así que Dios no resta, Dios multiplica. Pastores que están pastoreando, comenzando la obra, quizás tú dices, somos pocos. No te preocupes, porque Dios te ha hecho un llamado y es de que sea una iglesia grande. Dios te va a bendecir. Quizás se pasa el proceso, se pasa lo que hay que pasar. Entonces debemos entender que Dios va a bendecirte, porque somos llamados a ser una iglesia grande, a multiplicarnos. Entonces Dios te va a bendecir de una manera muy, pero muy especial, muy en grande. Así que los que están allí, los que han llegado, a una iglesia, los que hoy visitaron una iglesia, déjame decirte que Dios te hizo un llamado y quiere que entiendas la claridad de ese llamado y que entiendas también el llamado de ser parte de una iglesia, bien sea un servidor, más adelante un músico, un cantante, un líder de célula, pero con el fin de ser un pueblo grande. Primero, tú eres linaje adquirido por Dios, nación santa, y bueno, Dios quiere bendecirlo. Así que bendigo a todos los que hoy fueron a su iglesia, los que por primera vez aceptaron al Señor. Quizás hay alguien que no está viendo, y bueno, quiero decirle que Dios te ama, Dios te bendice, y quiero llevarlo a lo ministerial también, pastores, apóstoles, la claridad del llamado. Abraham tuvo la claridad del llamado. Dios le dijo a Abraham también, de ti haré una nación grande, apóstol, profeta, evangelista, maestros, pastores que nos están escuchando. Dios ha prometido de ti hacer una iglesia grande. Todos aquellos apóstoles, pastores que han sido llamados a apacentar una grey, a ser discípulos. Déjame decirte que Dios ha prometido multiplicación. Esa es la ley del llamado, de tener la claridad del llamado y de entender de que hemos sido llamados a ser una nación grande. Ya lo dijimos, somos un linaje adquirido, nación santa y bueno, real sacerdocio. Entonces tú eres llamado a multiplicarte, y creo que todos los que llegaron hoy a tu iglesia deben entender la claridad del llamado, de allí estar en esa iglesia. Lo otro, de entender que a través de ello Dios quiere hacer una iglesia grande en tu vida. Dios te ha llamado con un ministerio de unción, de multiplicación. Ahora también entrando en parte acá, otro punto importante que podemos ver es que en la obediencia total se activa la bendición. Abraham obedeció, tuvo una obediencia inmediata, ¿verdad? Obedeció una obediencia inmediata, una obediencia total. Él le creyó a Dios. ¿Por qué? Porque tenía claridad del llamado y entendió que había sido llamado para ser una nación grande. Dios te ha llamado, usted debe tener la claridad de tu llamado. Tú no debes renunciar a tu ministerio, usted debe continuar adelante, saber que una de las reglas divinas de Dios en tu llamado es que Dios te va a multiplicar y que en tu obediencia total, en tu obediencia inmediata, se activará la bendición. Dios le dijo a Abraham, y te bendeciré. Como le dijo, te bendeciré. Entonces la bendición se va a activar en sus vidas de una manera muy, pero muy especial. Incluso cuando en esa misma línea profética
enlazando a Moisés, vemos porque es parte de la promesa del pacto que Dios le prometió a Abraham, y vemos que cuando Dios multiplica el pueblo, que le había dicho a Abraham, le dijo que tu descendencia, le dijo ciertamente será esclavo en tierra, ¿verdad? Extranjera por 400 años. Cuando se cumple ese tiempo que Dios levanta a Moisés y lo envía, le dijo que pondría su gracia sobre el pueblo. Hay un pueblo de Dios que está en el mundo, que está en Egipto, que han sido ya redimidos, fueron perdonados, son salvos, pero no lo saben. Entonces Dios envió a Moisés a sacar a ese pueblo de Egipto. Entonces Dios le prometió a Abraham y le dijo, y lo sacaré con gran riqueza. Entonces, cuando Moisés se cumple, cuando Dios le dijo, ve y saca mi pueblo de Egipto, y hay algo grande que Dios le dijo a Moisés, y pondré gracias sobre ellos para con los egipcios, para que cada quien pida a sus vecinos aljaba de oro, de plata y prendas de vestir, las cuales pondrán sobre sus hijos e hijas. Entonces, cuando obedecemos, cuando hay una obediencia inmediata, cuando ellos comenzaron a obedecer, que vinieron las maravillas, las señales, los prodigios, las plagas, y la última que fue sobre los primogénitos, la muerte sobre los primogénitos, dice que más bien los egipcios apresuraban al pueblo para que saliese de Egipto, y dice que Dios puso gracia sobre el pueblo, y ellos despojaron a la nación de Egipto, recibieron el oro, recibieron la plata y recibieron prenda de vestir para su generación. Entonces, cuando yo obedezco, la gracia de Dios va a estar sobre mi vida, va a haber un favor de Dios tan poderoso en nuestra vida. Es más, dice que Dios puso en gracia al pueblo de Israel para con los egipcios, y dice que aún Moisés era temido como gran hombre, como gran varón por los egipcios. Entonces, todo ministro debe entender que la gracia de Dios va a estar sobre tu vida, y vas a estar tenido en gran estima aún por el mundo. Y quiero decirles que en la obediencia inmediata trae la gracia de Dios sobre mi vida, la cual va a abrir puertas ministeriales, puertas de conexiones económicas. Dios nos va a bendecir de una manera especial. Entonces, cuando hay obediencia inmediata, se activa la bendición personal. Vemos que en la obediencia de Abraham vino la bendición, y Dios le dio, y Dios cambió a Abraham. Era Abraham, ¿verdad? Y Dios le puso Abraham, que es padre de multitudes. Y a Sarai le dijo a Abraham, Dios le dijo, ya tu mujer Sarai no se llamará más Sarai, sino que será llamada Sara, será su nombre. O sea que Dios le cambió su nombre. Entonces Dios te da nombre, Dios te cambia, Dios te da, se activa una bendición poderosa. Ella era estéril, la esterilidad se va, viene la fertilidad de Dios. Dios lo bendijo, Dios le bendijo, él le creyó, él obedeció, y Dios lo bendijo, le dio a Isaac. Entonces Dios te va a bendecir. Quizás tú has dicho, he tenido una esterilidad, no hemos crecido, tenemos años, pero déjame decirte, debes tener claridad en tu llamado, y debes entender que Dios te va a bendecir, que Dios va a colocarte en gracia, en la obediencia total. Dios te va a hacer fértil, te vas a multiplicar, vas a ver que te vas a multiplicar, porque Dios te ha llamado a la multiplicación. Así que Dios me lo bendiga. Apóstol Fabián, Dios te bendiga. Creemos que Dios trae fertilidad, Dios te va a hacer fértil en tu ministerio, te multiplicará. Así que Dios me los bendiga. Creo que también está la hermana Nélida, Dios te bendiga, hermana Nélida, Dios te bendiga grandemente. Apóstol Hugo, Dios te bendiga también. Creemos que Dios
va a multiplicar, va a tener una multiplicación, Dios va a reproducir esas ovejitas de tu iglesia, Dios va a multiplicar porque Dios es un Dios de multiplicación. Así que es una gran bendición compartir esta palabra de reino, pero de reino del Señor. Así que Dios me los bendiga poderosamente, que la paz de Dios sea sobre ustedes y que el Señor me los continúe bendiciendo. Así que quiero orar por ustedes, quiero declarar la palabra de bendición de Dios sobre ustedes, hombres, mujeres que han sido llamados y que en esta hora entienden la claridad del llamado. Abraham lo entendió. Las personas que están bajo la cobertura de pastores, apóstoles, deben entender la claridad de su llamado. Usted ha sido llamado para servir en ese ministerio, para estar bajo el manto de esos ministerios apostólicos, de esos mantos pastorales. Lo otro, cuando Dios le dijo a Moisés, ve, ¿verdad? Le dijo, ve y saca a mi pueblo de Egipto, y le dijo, y esto te será por señal que serviréis en este monte. Entonces, hermanos, hermanas, todos aquellos que salen del Egipto, que salen del mundo, que son pueblo de Dios, pero que están en el mundo, que están en Egipto, que no han recibido las buenas noticias, las buenas nuevas, quiero decirle que esas personas que sacan de Egipto, que lo traen a la bendición, al conocimiento, la verdad, hay un propósito donde servir también. Así que todos aquellos que hoy conocieron al Señor, que nacieron de nuevo en algún ministerio, sea apostólico, sea pastoral, que hoy fue a la iglesia, déjame decirte lo siguiente, ¿dónde servir? El llamado y la claridad de dónde servir. Allí en ese lugar tú vas a servir al Señor. Así que Dios te ha llamado con propósito. Los que llegaron hoy a la iglesia del apóstol Fabián López, bueno, allí en esa casa donde deben servir. Los que llegaron hoy en la iglesia del apóstol Hugo Aguado, ahí es donde van a servir. Entonces tenemos que tener la claridad dónde servir al Señor. Entonces Dios le dijo a Moisés, ve y saca a mi pueblo de Egipto, y le dijo, y esto te será por señal de que yo te he enviado, me servirán en este monte. Entonces en ese monte, en esa casa donde fuiste, en esa casa apostólica, profética o pastoral, donde fueron los que se entregaron hoy, ahí es donde tú vas a servir al Señor, ya bien sea en la área protocolar. Más adelante tú vas a crecer y vas a servir al Señor en esa iglesia donde te entregaste. Así que si muchos de pronto te quieren sacar de que te vayas a otra iglesia, dile, no, yo tengo claridad donde voy a servir, yo me entregué al Señor acá en este ministerio y ahí voy a servir. Así que es muy importante saber todos estos puntos, tener la claridad del llamado. Así que Dios me los bendiga de una manera especial. Declaro la bendición de Dios sobre su vida. Siento la inquietud de orar, quiero orar por el apóstol Fabián, quiero orar por Nélida, quiero orar por el apóstol Hugo. Declaro la bendición de Dios sobre sus vidas, sobre su ministerio. Declaro que el Señor les bendice, les fortalece y que tienen la claridad del llamado que Dios les ha hecho. Declaro que en su obediencia serán bendecidos, serán multiplicados de una manera sobrenatural. Así que Dios me los bendiga y feliz noche. Bendiciones.